Gracias, Mari Carmen. Vale, muchas gracias. Muy bien, pues la siguiente comunicación se titula La digitalización docente frente al reto de la crisis sanitaria, la adaptación del claustro de Quirón Salud Madrid. Y la presenta Javier Bermejo Fernández Nieto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Sí. Perfecto, encantado de saludaros. Yo vengo a contaros pues, otra iniciativa que hemos dado seguimiento desde Quirón Salud también, sobre la adaptación del claustro a colación de la pandemia. Cómo se ha adaptado el claustro bueno, pues a la digitalización forzada, ¿no?, a la que se ha visto obligado. Como antecedente partimos de la base de que nuestro claustro docente consta en torno a 155 profesores, teniendo en cuenta los dos centros hospitalarios que comentaba antes mi compañera Mari Carmen, Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y el Complejo Hospitalario Rubén Juan Bravo. Y en una investigación previa que nada tiene que ver con esta comunicación, se identificó que tan solo el 5% no llegaba de ese claustro, pues utilizaba herramientas digitales en el aula. Destacar que de ese pequeño porcentaje, pues sobre todo se hacía uso de Blackboard y de Kahoot como herramientas dentro de las clases, y a este hándicap se le sumó, pues como todos sabemos, la cuestión de la pandemia, ¿no?, en la que bueno, pues, todo el claustro docente se vio involucrado en una elevadísima asistencia médica con el requisito de dar continuidad a la docencia. En ese sentido, pues como podéis ver en pantalla, las asignaturas a las que los docentes tenían que dar respuesta en cuanto a la docencia eran diversas en los 3 cursos del segundo ciclo, y desde el Departamento de Docencia lo que se fomentó fue el uso masivo de Blackboard Collaborate con las clases online, además de otras herramientas para que se pudiese dar continuidad a esta docencia. En total se contemplaron un total de 106 horas de docencia virtual y 284 horas de presentaciones asíncronas. En cuanto a las presentaciones asíncronas, hacemos alusión a presentaciones que fueron locutadas, PowerPoint locutados, que se subían al sistema para que los alumnos pudiesen visualizarlas en cualquier momento con la relación del temario, ¿no?, que tocaba en cada una de las asignaturas. Como ventajas fundamentales de la docencia virtual, pues evidentemente identificamos que el hecho de que fuesen presentaciones síncronas, ¿no?, clases online en directo, hacía que los estudiantes pudiesen participar, a diferencia de las sesiones asíncronas, sobre todo por el hecho de la grabación, ¿no? La grabación de las sesiones, además de la presencialidad, permitía que los alumnos pudiesen, a su vez, poder visualizar el resultado de la clase a posteriori. Sin embargo, o por otro lado, las presentaciones asíncronas, los PowerPoint locutados, requerían un trabajo autónomo extra del estudiante, ¿de acuerdo? En ese sentido, identificamos 2 claras desventajas en ambos modelos, ¿no? Por una parte, la incompatibilidad de ajustarse al horario. Los docentes médicos tenían una elevada carga asistencial y no siempre era posible ajustarse al calendario académico tal como estaba concebido. Y en cuanto a las presentaciones asíncronas, pues no existía realmente interacción entre los estudiantes y los docentes. Sí que se abrieron algunos foros, incluso se intercambiaron correos electrónicos para la resolución de dudas, pero la comunicación no era evidentemente tan fluida como podría contemplarse en una clase síncrona virtual. A modo de conclusiones, pues se ha identificado que el 41% del profesorado ha usado en el segundo semestre herramientas digitales sin tener en cuenta el uso de PowerPoint como herramienta digital. Gracias a la labor que se ha estado realizando desde el Departamento de Docencia, pues evidentemente se ha aumentado el volumen del profesorado formado en herramientas digitales en general, y se ha ampliado el abanico de las mismas. No solo se ha utilizado Blackboard, sino que además del Kahoot, que ya existía de forma un poco espontánea, se han realizado grabaciones en vídeo y sobre todo Sócrates. Algo que nos ha llamado poderosamente la atención son las 2 conclusiones finales. La primera es que, a pesar de que es un claustro no especialmente digital, esta experiencia forzada les ha animado a cambiar esa visión que tenían sobre la digitalización de la docencia. Incluso muchos de ellos se han animado a este próximo curso involucrarse de una manera, bueno, pues un poco más elevada en su uso. Y por último,
el hecho de los resultados que se ha estado hablando a lo largo de la sesión en diferentes ponencias, si comparamos los resultados teóricos, no la media total de las asignaturas, los resultados teóricos de las asignaturas del segundo semestre en los hospitales del Grupo Quirón Salud en Madrid, no se han identificado diferencias significativas en la nota en relación al curso pasado. Esto nos ha llamado la atención, sobre todo además por lo que se ha ido comentando durante la sesión de hoy. Nada más, quedo a su disposición por si tienen alguna cuestión. Muy bien, Javier, pues muchas gracias, y es motivador que todo el mundo sea capaz de responder. La sociedad civil responde ante estas situaciones críticas. ¿Alguna cuestión, si puedes descompartir? Sí. ¿Y alguna, por favor, alguna cuestión que queráis plantear? Bien, pues nada, enhorabuena y muy interesante la capacidad de respuesta que se ha mostrado. Pues pasamos a la siguiente comunicación, si os parece. Miguel, no se te oye. ¿Ahora? No, me refería a Miguel. Fernández Villacañas, que te estaba presentando. El melón he sido yo. Decía que la siguiente comunicación es uso de redes sociales, Twitter o Telegram como herramienta para la tutoría, que presenta Miguel Periacho del Departamento de Fisiología y Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Pues cuando quieras, Miguel Tocayo, pues adelante. ¿Se ve bien? Perfectamente. Vale. Bueno, pues la idea de esta comunicación surge un poco por cómo intentar conseguir que los alumnos se acerquen más a la realización de tutorías o a la pregunta a los profesores, ya que a veces pues, no tenemos tantos alumnos como debería ser según pues, el nuevo sistema de docencia de los grados o de Bolonia, etc. Entonces, ya hace 3 años empecé a usar Telegram como soporte, y este año se me ocurrió usar Twitter, y bueno, la idea es contar un poco la experiencia para ver qué tal ha ido. Normalmente lo que tenemos, por lo menos en Salamanca, que tenemos Gmail como correo institucional, pues tiene muchas ventajas el uso del correo, principalmente que está aportado por la institución y permite textos complejos y adjuntar archivos. Sin embargo, a veces a los alumnos les resulta demasiado formal y no permite una conversación fluida. Entonces, ya hace 3 años pensé utilizar WhatsApp. Sin embargo, al estar asociado obligatoriamente al teléfono personal o a un teléfono móvil de tipo más privado, me parecía que no era tan correcto, y entonces decidí utilizar Telegram, que no obliga al uso del teléfono personal y tiene el problema de que está poco extendido. Sí que tuve algunos alumnos que lo utilizaron, y a partir del año pasado comencé a utilizar Twitter y me planteé usarlo como herramienta docente, y luego además se me ocurrió ofrecerlo como forma de acceso a la tutoría por mensajes privados de Twitter, etc. Tiene la ventaja de que la cuenta es personal, puedes hacerla privada o pública, está más extendido entre los alumnos y permite adjuntar imágenes y tener una conversación más fluida, tipo chat, de lo que sería Gmail. Telegram también permite adjuntar archivos y tener esa conversación más fluida, y además permite archivos de audio, cosa que a veces algunos alumnos pues sí que han utilizado. Con respecto, lo que he hecho es una comparación entre los resultados de este año y del año pasado, y con respecto al número de alumnos que acceden telemáticamente a la tutoría, pues, bueno, que no acceden a la tutoría son la mayoría al final, pero sí que hay el año pasado un 45% creo que llevaron a cabo algún tipo de consulta telemática, y algunos utilizando 2 medios distintos. Y este año ha sido más o menos un 33% y también un 4% más o menos los que utilizan 2 medios distintos. En cuanto al tipo de herramientas, la mayoría utiliza el email. El año pasado había como un 10% de gente que utilizaba Telegram, y este año sí que ha habido prácticamente una cuarta parte de las consultas, de los alumnos que han consultado, lo han hecho a través de Twitter. La suma es más de 100 porque lo que hago es consultar sobre el total, ¿vale? Y como hay algunos que hacen doble consulta y utilizan diferentes medios, pues por eso. Pero sí que es verdad que Twitter parece haber tenido mucha acogida. Y además, cuando he analizado el tipo de alumnos que acudían a Telegram, me he dado cuenta de que mayoritariamente eran alumnos de segunda matrícula o más. Es decir, casi exclusivamente los alumnos que han utilizado Telegram para realizar tutorías este año, excepto un alumno,
casi todos eran de segunda matrícula, es decir, lo habían utilizado el año pasado y han seguido utilizándolo este año, pero casi todos lo han hecho por Twitter. Y ha habido muchos alumnos que han utilizado Twitter como único medio de contacto. Entonces, Twitter además tiene otras ventajas docentes que no quería entrar ahora, pero que es interesante resaltar. Es necesario evaluar otros años, porque es verdad que el año 18 y 19 hubo muchas dudas y que los resultados preliminares son prometedores y animan a seguir utilizándolo. Y nada más, si tenéis cualquier duda. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Sabes lo que falta, Miguel? Dime. Mis hijas me dicen que eso de Twitter y Telegram es para viejos, que hay que usar Instagram. Ya, el problema de Instagram, volvemos a lo mismo, que a veces yo personalmente lo utilizo más de tipo personal y prefiero, no sé, diferenciarlo. Pues sí que es verdad que hay gente que utiliza Instagram, no sé, todavía no me he animado. No, pero los jóvenes creo que lo usan más que el Twitter, pero bueno. Sí, yo creo que sí. Es lo que parece. En fin, bueno, como hemos llegado tarde, los que tenemos ya alguna vez hemos llegado tarde a esto, ya dice, ahora Instagram y el mes que viene habrá otra probablemente. En fin, bueno, muy interesante, Miguel. Yo una cosita que aportar a esto que habéis dicho de Instagram, perdonadme, es muy rápido. Nosotros sí que lo hemos utilizado como una forma de, bueno, pues de poner post con información científica y con contenido de diferentes asignaturas y sí que les ha gustado. O sea que coincido contigo, Miguel, que es más también de carácter personal, pero tiene esa parte también que yo creo que les atrae también. La cuestión es que les gustan las redes sociales, lo usan mucho, ¿verdad? Y puede ser una buena herramienta para nosotros que podamos estar en contacto con ellos y ayudarles. Hay que ponerse las pilas. Sí, la verdad es que en ese sentido una de las ventajas de Twitter es que a veces si te añaden y puedes entrar en conversaciones con ellos, a veces accedes a ciertas problemáticas que de otra forma no serías capaz de detectar, o bien en el transcurso de la clase, o entre ellos, o ellos con las asignaturas. Entonces, a veces la acción tutorial desde un punto de vista más global se favorece, pero bueno. Y te enteras de las cosas que les pasan y, claro, de los exámenes que suspenden el 90%. Por ejemplo. Bueno, sálvame versión García Stan. Bueno, vamos a continuar si nos importa. ¿Alguna otra cuestión? Sí, Miguel, No sé ¿puedo? ¿Gonzalo? Sí, si es posible. Sí, por supuesto, venga. Quería hacer una pregunta, Miguel. Es decir, es sobre el tipo de pregunta que se hace por un medio o por otro. ¿No habéis, por curiosidad, detectado que a lo mejor las preguntas que se hacen vía Twitter con respecto a las que se hacen por correo electrónico son en general, puede parecer un poco malintencionado, pero un poquito más banales? Es decir, la pregunta por correo electrónico es más, tiene más fundamento que la que se hace por redes sociales. A ver, sí que es verdad que la pregunta por correo electrónico les obliga a veces a hacer una reacción más larga, por lo menos en una primera aproximación, como que hace una reacción mucho más larga. En cuanto a que sean más banales o no, realmente he encontrado más o menos el mismo tipo de dudas. Quizá el alumno que hace la pregunta por email como que intenta, sobre todo en un primer contacto, intenta elaborarla más o acumular varias dudas, mientras que el que lo hace por Twitter y ya ha acudido a ti alguna vez a través de Twitter, hace preguntas más directas. O sea, a lo mejor llega y te dice, te puedo preguntar una cosa, cuando tengas tiempo, si me puedes aclarar este concepto o me puedes explicar esto. Igual es una redacción más coloquial, pero al final es un tipo de aproximación de dudas de clase teóricas o de otro tipo similar a la que puedes recibir por email. O sea, yo no he detectado un perfil demasiado diferente. Yes. No sé si puedo decir algo. Sí, nosotros utilizamos la red, nuestra experiencia es, bueno, Facebook, si Twitter decís que es para viejos, Facebook ya ni te cuento. Pero efectivamente hay gente que el Facebook le gusta porque permite meter muchos contenidos y la ventaja de Facebook es que puede crear un perfil que no es personal, sino que es un perfil del grupo docente y hay varias personas que pueden ir respondiendo, que tengan que depender de ti, porque las redes sociales sí que es verdad que les gusta mucho y llevan mucha velocidad, pero requieren mucho tiempo. De hecho, hay trabajos, profesiones que se dedican solo a eso. Entonces, a los estudiantes les gusta mucho, pero yo a mí personalmente creo que requiere mucho tiempo. Y el tipo de consultas, en mi experiencia, sí es diferente. Las redes sociales tienen una tendencia a que sean cosas más cortas y más rápidas, quieren inmediatez. Y cuando el tema es de profundidad o de carga, utilizan un correo electrónico
incluso de la universidad, que normalmente te escriben desde los suyos personales, pero cuando el tema se pone más complicado se van al institucional. Y cuando es más banal van a la más rápida, que bueno, nosotros utilizamos Instagram y les gusta mucho, pero a mí ya la velocidad de crucero que coge las conversaciones por Instagram a mí me desborda. Pero bueno, sí que es verdad que les gusta mucho y lo usan. Así que nada, hay que adaptarse a los tiempos. Pues muchas gracias, pues tenemos a José Antonio ya nervioso porque tiene que presentar su comunicación. Entonces vamos a darle paso. Se titula Análisis de resultados del examen MIR 2017 de una cohorte de egresados de la Universidad de Murcia en función de la Academia de Preparación. Interesante tema que José Antonio Vilacarpes nos presenta. Cuando quieras, comparte y activa el micro. ¿Se me oye? Sí. Muy bien. Vale. Bueno, pues nada, voy a contribuir en estas jornadas con mi granito de arena, con esta comunicación. Y bueno, básicamente introducirlo, el examen MIR, pues como la mayoría de todos sabemos, es un examen con periodicidad anual, que es una oposición estatal que permite a la formación sanitaria especializada en España. Y bueno, es verdad que las facultades de medicina generalmente no tienen dentro de sus programas una formación específica para la preparación de este examen. Entonces, la mayoría de centros de formación para este examen son centros privados y normalmente pues, los resultados que suelen sacar, digamos, los diferentes centros privados pues suelen ser su estrategia de marketing, pero realmente no sabemos cómo influye la preparación de estos centros en los resultados de estas personas. Entonces, el objetivo que tuvimos con esto fue describir la influencia que tenía, por ejemplo, el baremo académico que tenían estos estudiantes, es decir, el expediente académico que tenían en la Universidad de Murcia, y luego si la Academia de Preparación pues influía también en el resultado final, ¿no? Bueno, la cohorte era una cohorte de 187 egresados de ese mismo año, del año 2017. Realizamos un sondeo para la recogida de las academias donde se habían preparado y, pues, bueno, aquellas personas que no conseguimos contactar, inferir la academia que estaban, contactábamos personalmente con ellas para ir rellenando los datos. Luego realizamos una codificación aleatoria de las academias, pues para evitar que no hubiera factores de que pudieran perjudicar pues eso, los intereses comerciales de academias, etcétera. Y luego posteriormente pues las listas definitivas de resultados públicos del Ministerio que se publican en el tablón oficial de la página web del Ministerio de Sanidad, pues extrajimos ahí los resultados donde venía pues expediente, resultados del examen. Es decir que, por un lado, con respecto al tema de baremo académico, sí que no había diferencias, es decir, la distribución de baremos académicos de los estudiantes que estaban en cada academia era bastante similar. De hecho, pues la media global estaba en 1,98 sobre 4 puntos de expediente y pues los test estadísticos no salían significativos. Pero como vemos, sí es verdad que el número de personas que había por academia sí era significativo, que luego veremos que esto también influiría por otro lado. Cuando quisimos ver cómo influía el baremo en el número de orden MIR, pues bueno, por un lado vimos que la media del número de orden MIR de estos era unos 3.888, con una desviación estándar de unos 2.000 puestos más o menos. Y básicamente, pues en este análisis de la regresión lineal, pues veíamos que se asociaba fundamentalmente obtener un buen expediente de forma a una pendiente significativamente negativa. Es decir, que cuanto mejor era el expediente, pues menor era el número de orden MIR y cuando aplicábamos los test estadísticos, pues nos salió que era significativo. Por otro lado, cuando veíamos el número de aciertos netos, es decir, aquellos aciertos que ya se han restado las preguntas erróneas por la modalidad que tiene el examen, en función de por academia, sí veíamos que había diferencias en términos globales, fundamentalmente con la academia C, y que no había diferencias prácticamente significativas entre A y B, pero cuando analizábamos estadísticamente con el análisis de la varianza estos resultados, no nos salió significativo la academia de preparación. Utilizamos un modelo de ANOVA de 2 factores para ver la interacción entre variables y parecía que había como una cierta tendencia a la interacción en función de la academia de preparación y el baremo, pero es verdad que con la cohorte de las 187 personas nos salió un nivel de significación crítico de 0,08, es decir, y como presumíamos que tenía que ser al menos 0,05, pues no se consideraba significativo. Aunque puede ser que más adelante esto se pudiera ver en estudios, como voy a comentar, ¿no? Que concluimos que el baremo académico era el único factor que estudiamos que se asociaba significativamente el número de orden. No podíamos concluir que la academia de preparación influyera en el resultado final, pero sí que parecía que existía una interacción entre el baremo académico y la academia de preparación, pero no conseguíamos que fueran los resultados con estas muestras lo suficientemente significativos, para lo cual pues harían falta más estudios para determinar cómo interaccionan estas variables en el resultado final. Y nada, pues, gracias por vuestra atención
Y Pues por si hay alguna muchísimas duda, gracias comentar. por tu presentación de comunicación. Joaquín, ¿alguna matización que hacerle? Julián, ¿alguna cuestión estadística? Ninguna. ¿Alguna otra duda de algún otro tipo? Muy interesante, luego es Está una muy cosa bien. que bueno, está Hola, soy demostrado, ¿no? Que Jacinto mejores... Fernández. ¿Puedo intervenir? Jacinto, pues sí, habla. Bueno, felicito a todos, a los organizadores, a los intervinientes por estas magníficas. Yo estaba pensando que estas jornadas es que, bueno, han incrementado el número de participantes y la calidad de la participación como muy pocas otras reuniones de este tipo, ¿eh? O sea que mi máxima felicitación. Y en concreto, José Antonio, muy interesante la comunicación. ¿A qué atribuyes esa correlación inversa entre baremo y resultados de la puntuación final del MIR? Pues, bueno, en primer lugar, yo creo que parece que es un indicador que los estudiantes de la Universidad de Murcia que obtienen un buen baremo a lo largo de su carrera académica, pues tienen un mejor resultado. Es decir, como que pues obtener un buen resultado en el baremo académico en la Universidad de Murcia también es indicativo de que vas a obtener un menor número de orden en el MIR, es decir, un mejor puesto. Y así lo dicen los resultados, es decir, que parecía que se asociaba bastante y de hecho pues, salía bastante significativo. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna otra matización o cuestión que plantear? Bueno, enhorabuena por la comunicación. No sé, aquí en el chat no sé si hay alguna pregunta. No. Muy bien, pues entonces vamos a pasar a la siguiente comunicación, si os parece, que en este caso es la que se titula Valoración de la taxonomía de Bloom como método de evaluación de la eficacia de las estrategias de Flipped Learning y Peer Instruction en la enseñanza universitaria, que presenta Morales Arráez en un conjunto de autores que se resume en, me voy al último que es London, bueno, Tenerife, bueno, Canarias, ¿no? Supongo, la mayor parte, aunque sí, Canarias. Bueno. Canarias y London, el eje Canarias-London. Sí. Pues muy bien, Dalia cuando quieras, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfectamente, sí. Vale, bien, sí, de la Universidad de La Laguna y de Londres, sí, una colaboración. Entonces, es para presentarles este trabajo que es sobre la valoración de la taxonomía de Bloom como método de evaluación de la eficacia de la combinación del aula invertida con la instrucción a pares en la enseñanza universitaria. Entonces, como ya sabemos, pues ambas estrategias del aula invertida y la instrucción a pares han demostrado un rendimiento académico, que han aumentado el rendimiento académico en el ámbito universitario en términos cuantitativos con mejores calificaciones de los alumnos, pero no se ha evaluado un abordaje holístico utilizando ambas estrategias y su impacto en términos cualitativos, que para ello usando la taxonomía de Bloom. Entonces, los objetivos de este estudio fueron evaluar la eficacia de la combinación de estas dos estrategias en términos cuantitativos y cualitativos y evaluar la concordancia entre los docentes para la clasificación de las preguntas según la taxonomía de Bloom como método de evaluación. Para ello hicimos un estudio prospectivo controlado, no randomizado, donde incluimos 3 cohortes de medicina de matriculados del cuarto curso en patología digestiva de 2016 a 2018, y según el año, de forma no randomizada, se les asignó la combinación de estas dos estrategias versus el método tradicional de una lección magistral de 30 a 60 minutos. Aquí a este lado derecho de la diapositiva les muestro la primera fase, que era usando el aula invertida, y ya la última fase utilizando el método de instrucción a pares. Entonces, el rendimiento cuantitativo lo evaluamos según el porcentaje de respuestas correctas en un examen tipo test de 100 preguntas, y el rendimiento cualitativo también por porcentaje de respuestas correctas, pero ya clasificando las preguntas según la taxonomía de Bloom en tipo 1, que eran preguntas de memoria y de aplicación de conceptos, y tipo 2 de análisis, síntesis y evaluación de estos conceptos. Y también evaluamos, como dije antes, la concordancia mediante el coeficiente kappa entre los docentes de la clasificación según la taxonomía de Bloom. Entonces incluimos a 406 alumnos en estos 3 años,
de los cuales 274 fueron a la nueva estrategia de la combinación de ambos métodos. En los exámenes, un 18,7% del total de las preguntas fueron tipo 2. Encontramos una buena concordancia en la clasificación entre tipo 1 y tipo 2 entre los docentes, y evaluando en la lección, en el método tradicional, la dificultad de acierto entre tipo 1 y tipo 2, obviamente, según lo esperado, había mayor dificultad de acierto en las tipo 2. Y tras la implementación de este método, pues encontramos que los alumnos sacaron mejores calificaciones, mayor porcentaje de notables y sobresalientes y un menor número de suspensos. Y aquí en el gráfico de la derecha, en verde, vemos cómo aumentó el porcentaje de respuestas correctas tipo 2 también tras aplicar esta nueva estrategia. Por tanto, como conclusión es que esta metodología de enseñanza mejora el rendimiento académico en términos cuantitativos y también cualitativos, y que la utilización de la taxonomía de Bloom es un método válido para la evaluación del aprendizaje y que es recomendable para evaluar estas nuevas estrategias. Muy bien, pues Dalia, muchas gracias por tu comunicación. Muy interesante las conclusiones. Si alguien desea plantear alguna cuestión. Mañana uno de los ponentes, entiendo que es el jefe, ¿no? Manuel Hernández Guerra, ¿no, Dalia? Sí, exactamente, sí. Es vuestro jefe, ¿no? Bueno, el jefe del servicio es Enrique Quintero, ¿no, verdad? No, Enrique ya se jubiló, ahora está se ha jubilado, bien. Sí, ahora está el jefe, sí. Bueno, pues sí, esta mañana he estado haciendo una prueba con Manuel y mañana le tenemos con una ponencia. Sí, muy bien, gran trabajo, Dalia. Muy bueno, muy bien. Y muy bien ajustada al tiempo, lo cual también es de agradecer. Bueno, insisto, ¿alguien quiere plantear alguna cuestión? Si vas compartiendo la pantalla, te lo agradecemos. ¿Alguna cuestión? Sí. No. A ver, es abajo. Arriba. ¿Es arriba? Arriba. Arriba tendrás una pestañita verde y una cosita roja a la derecha. Ahí ya está. Perdón. Bueno, pues ahora ya puedo ver la pantalla y ya me entero si alguien pregunta algo. Bien, pues si no tenéis ninguna cuestión que plantear, pues vamos a pasar a la siguiente comunicación. En este caso, la comunicación es a ver que no me pierdo. A ver, ahí. Benigno. Diagnóstico, ¿no? Sí, benigno. Sí, diagnóstico de hábitos y necesidades de educación continua en especialistas en endodoncia, que presenta Benigno Miguel Calderón Rojas de la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Morelia, México. Bueno, lo he terminado de decir. Bueno, pues Benigno, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? Perfectamente, cuando quieras. ¿Y también la presentación se ve? Se ve la presentación y se te escucha perfectamente. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. Es un gusto participar en la cuarta jornada de educación médica. La doctora Diana Margarita Córdoba Esparza y un servidor, Benigno Miguel Calderón Rojas, les presentamos este trabajo de investigación que lleva por título Diagnóstico de hábitos y necesidades de educación continua en especialistas en endodoncia. El objetivo del trabajo fue identificar los hábitos y las necesidades respecto a educación continua en especialistas en endodoncia. Para ello se aplicó una encuesta de 30 ítems mediante formularios de Google Drive y se realizó una invitación por correo electrónico a 100 egresados de las últimas 11 generaciones de la especialidad en endodoncia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México. La encuesta se aplicó entre los meses de octubre y noviembre de 2019. A la invitación hecha, 35 egresados dieron respuesta al formulario. Los resultados de esta investigación muestran que, en relación a los hábitos, la asistencia a congresos y lectura de artículos científicos son las principales alternativas de actualización. El Journal of Endodontics es la revista más consultada. La instrumentación es el tema de mayor interés. 43% de los egresados mencionaron que asisten a 2 congresos al año. 40% de los egresados mencionaron que participan en una mesa clínica al año, mientras que el 46% de los egresados mencionaron que no
participan en pláticas en modalidad virtual durante el año. En cuanto a las necesidades de los egresados, ellos expresaron que la modalidad mixta podría ser una alternativa de preferencia para un curso de actualización en endodoncia. Entre 8 a 12 horas podría ser la duración adecuada de un curso en modalidad virtual, y las alternativas de educación continua que les agradecería que la institución ofertara serían en primer lugar un curso teórico práctico en modalidad presencial, seguido de pláticas en modalidad virtual, mesas clínicas y cursos teóricos en modalidad virtual. Tomando como referencia estos datos, podemos concluir que los artículos científicos y la asistencia a congresos en formato presencial son los principales medios de educación continua. Las modalidades mixta y totalmente virtual fueron señaladas como alternativas de interés para la actualización en endodoncia. Eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención a esta presentación y les envío un afectuoso saludo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, en México. Pues Benigno, muchas gracias, que además nos la has traído en fotos, en imágenes, muy bonito, o sea que si todo el resto de la ciudad es así, pues muy encantados de ir cuando haga falta. Bien, ¿alguna duda sobre la comunicación? Agradecerles a Benigno y a sus colegas de México la participación en nuestras jornadas, que nos amplía nuestro horizonte, ¿verdad?, a nuestros queridos colegas de Latinoamérica. Muchas gracias a ustedes por aceptar la comunicación, y es un gusto para nosotros participar. Benigno, ¿tiene usted Twitter? ¿Usa Twitter? No utilizo Twitter. Justamente está... voy a preguntarle a la doctora. Bueno, si eso me lo envían para que les tuitee, ¿vale? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor. Adiós. Hasta luego. Pues muchas gracias, y vamos, si descomparte la pantalla, Benigno, ya, pues vamos a pasar a la siguiente comunicación, puesto que no parece que hubiese alguna duda, que en este caso es docencia en tiempos de pandemia COVID, ayudantías de anatomía para la carrera de medicina y el programa de plan común de carreras de la salud, modelo y experiencia de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad de Desarrollo de Chile, que presenta Arjona, y que pues, es un conjunto de trabajos que nos han resumido, porque realmente sería prácticamente imposible conseguir presentar todos los resultados, y nos han resumido estas comunicaciones. Pues cuando quieras. Es Sebastián Rivas. ¿Es Sebastián Rivas quien presenta? Pues... Buenas tardes. Vamos a hacer 3 presentadores porque son 3 documentos distintos. Las vamos a hacer de corrido, eso sí, si les parece. Me parece muy bien. Pues empezáis cuando queráis. Perfecto, empezamos entonces. Estimados asistentes a esta jornada, junto con saludarlos y esperando a que todos se encuentren bien, bueno, en las circunstancias en que estamos viviendo últimamente en la pandemia, me presento. Mi nombre es María Trinidad González, soy alumna de 5º año de Medicina de la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile, y junto a mis compañeros del equipo de coordinación de las ayudantías de anatomía de nuestra universidad, haremos una presentación en la cual explicaremos cómo es la metodología del funcionamiento del equipo de ayudantes de nuestra universidad, y las adaptaciones al final que tuvimos que hacer debido a la situación de confinamiento por la pandemia. La ayudantía de anatomía es un programa integrado por ayudantes alumnos ad honorem con el objetivo de realizar docencia, generar material, investigaciones, formar ayudantes de anatomía y difundir conocimiento. Bueno, como vemos acá en la diapositiva, esta se encuentra dividida en 5 secciones que todas debieron reinventarse por la pandemia. Tenemos las ayudantías de medicina, las ayudantías de plan común, curso de postulantes, disecciones y trabajo, y por último seminario de ayudantes, que será tratado primero en esta presentación. En la siguiente, por favor. Este esquema entonces va a graficar la coordinación de nuestro equipo de ayudantes de anatomía del Departamento de Morfología, en el cual vamos a tener a nuestro coordinador general y un equipo de coordinadores según el área de la ayudantía. Por lo tanto, tenemos una dupla de coordinadores para las ayudantías de medicina, coordinadores de plan común, coordinadores de curso de postulantes, y una dupla de coordinadores para disecciones y trabajos. Cabe agregar que todos estos coordinadores van a estar a cargo de la organización de los seminarios de anatomía. Estas duplas de coordinadores además se van a encargar de supervisar y organizar al equipo de ayudantes de nuestra universidad.
La siguiente, por favor. En cuanto a los seminarios de ayudantes de anatomía, es una actividad entre facultades de medicina de Latinoamérica, la cual fue creada y es organizada mensualmente por los ayudantes de anatomía. Esta realizada mensualmente de forma presencial, modalidad interrumpida por la pandemia. Entonces la modalidad que utilizamos este año para los seminarios de anatomía fue mediante plataformas en línea, en donde se generan instancias gratuitas en las que los expositores explican la clínica por medio de la anatomía, y estas instancias consisten en presentaciones de ayudantes de anatomía o profesionales invitados del área de la salud, contando con 15 y 60 minutos de exposición respectivamente. Se realiza un receso entre las respectivas presentaciones, financiado por fondos concursables y auspicio de empresas. Esto con la finalidad de intercambiar ideas y fraternizar entre compañeros de distintas universidades, así como también entre alumnos y docentes. Esto último lamentablemente debió suspenderse debido a la pandemia, lo cual no ha permitido quizá una interacción tan directa como es la modalidad presencial entre asistentes al seminario. Bueno, por último, conclusión, en cuanto a los seminarios de anatomía, uno de los beneficios de la modalidad en línea es abarcar más lugares de Latinoamérica, a los cuales transmitir la actividad. De hecho, hemos aumentado la asistencia en un 138% con asistentes procedentes de 28 universidades y 7 países. Y una de las desventajas quizá puede ser una interacción, como ya dije, menos directa entre los asistentes. Sin embargo, esto no ha perjudicado ni el desarrollo ni los objetivos de la actividad. Así también los seminarios son una actividad considerada, como dice ahí, innovadora y también un modelo que ha resultado homologable en ayudantías de otras cátedras. Los dejo ahora con mi compañero que seguirá la presentación. Muchas gracias. Soy Fernando Ibanco, estudiante también de medicina, y voy a continuar la presentación hablando del modelo de formación de los ayudantes alumnos para la ayudantía. Primero está la sección de curso de postulantes, la cual busca lo que es la formación de ayudantes con habilidades docentes. Para ingresar tienen que ser alumnos que hayan aprobado la cátedra de anatomía y tengan algunos ciertos requisitos, pasan a una entrevista en la cual se seleccionan e ingresan al curso como postulantes. Dentro del curso, los postulantes tienen presentaciones variadas en donde buscan reforzar sus habilidades docentes, manejo del público y además el conocimiento de la anatomía. Esto es durante todo un año completo y al finalizar realizan un examen hecho por los mismos docentes de la cátedra. Al final, dependiendo si aprueban o no el examen, se hace la nueva selección de ayudantes de anatomía. En comparación dentro de los años, los resultados del 2019 ingresaron 25 postulantes, 13 rindieron el examen y 9 terminaron siendo elegidos como ayudantes. Ahora, en el 2020, ingresaron 23 postulantes y hasta ahora 4 han abandonado. Esto se ha realizado mediante videoconferencia online debido a la situación de la pandemia. Por otro lado, está la sección de disecciones y trabajos. Esta es una sección en la cual participan ya los ayudantes seleccionados y busca complementar el perfeccionamiento del ayudante y además la creación de material de estudio y de enseñanza. Dentro de un ayudante que tenga una idea puede crear tanto una disección o un trabajo. Una disección es el uso del material cadavérico dentro del laboratorio de anatomía, mientras que un trabajo es crear material docente o investigativo para la enseñanza. Dentro de los resultados dentro de esta sección, se vio que en el 2019 hubo un total de 4 proyectos, se continuaron 9 y se lograron finalizar 6. Lamentablemente, durante el 2020 tuvo que haber una pausa dentro de muchos proyectos debido al cierre del laboratorio de anatomía momentáneo debido a la situación de la pandemia. Dentro de esto, al final, las secciones han logrado como lo que se llama el perfeccionamiento y el modelaje de lo que se busca como un ayudante. Tenga habilidades docentes y gran capacidad para realizar la anatomía. Y ahora los dejo con mi siguiente compañero para las siguientes secciones de la presentación. Seba está silenciado. Perdón, ahí sí. Bueno, mi nombre es Sebastián, voy a presentarle la última porción de las ayudantías de anatomía, que son las instancias en sí. Las ayudantías son sesiones donde se busca reforzar el conocimiento visto en clases y realizar un primer acercamiento a la clínica para los alumnos. Dentro de ella, en base a los estudiantes que participan, nos dividimos en 2 grupos. Primero medicina y después plan común. En plan común participan el resto de las carreras de la salud, como son enfermería, obstetricia, kinesiología y demás. Para el caso de medicina, todo el curso se divide en 5 grupos, y cada grupo está comandado por 2 ayudantes que dirigen cada sesión. Para el plan común, es solo un gran grupo dirigido por 2 ayudantes. Como mencionaban mis compañeros antes, las ayudantías se realizaban presencialmente en un inicio, en un contexto normal. Sin embargo, por la pandemia, debimos adaptar el formato y realizarla mediante videoconferencia. Sin embargo, hemos preservado el esqueleto interno de la ayudantía, es decir, realizamos una presentación audiovisual
que se desarrolla de forma interactiva entre los ayudantes con los estudiantes. A medida que se formulan preguntas y aparecen las respuestas, se progresa con el tema. También realizamos una evaluación formativa que permite entrenar la anatomía y su relación con la clínica. Y por último, hay un espacio de retroalimentación, donde los estudiantes nos indican qué les gustó de la ayudantía, qué no les gustó y en qué podríamos ir mejorando para las siguientes sesiones. En la siguiente imagen pueden ver una comparación de la asistencia a las ayudantías en un periodo normal versus el periodo actual con pandemia. En la parte de la izquierda, para plan común, pueden ver que la asistencia ha aumentado casi 3 veces respecto al mismo periodo del año pasado. Para medicina este aumento ha sido de casi 2 veces. Además, las ayudantías, a pesar de realizarse online, tienen una muy alta o muy buena retroalimentación por parte de los estudiantes, ya que más del 98% considera que son útiles y que están cumpliendo con los objetivos planteados, es decir, reforzar los conocimientos. Esto también se ve de forma concreta en los promedios de calificaciones que tienen los estudiantes, ya que aquellos que asisten a las ayudantías tienen un promedio 5 décimas superior versus aquellos que no asisten, lo que es estadísticamente significativo. Entonces, el modelo que les planteamos debió ser adaptado por la pandemia a un formato online, lo que ha permitido igual mantener la calidad con más asistencia, una mejor percepción por parte de los alumnos y mejores calificaciones. Es decir, el modelo que planteamos puede ser adaptado en diferentes ramos o bien universidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por las 3 comunicaciones. Si alguien desea plantear alguna cuestión, la profesora Moreno debe apuntar algo, ya que eso viene motivado por un trabajo en anatomía. A mí una cosa que me llama la atención es cómo habéis conseguido coordinar entre distintas universidades actividades que digamos que han servido para tutorizar o para formar en distintas universidades. Me motivó mucho y me llamó mucho la atención cuando leí el resumen. Y por otro lado, esta misma presentación que habéis hecho también ha sido con la presentación desde un sitio y vosotros también locutando de distintos sitios, lo cual me ha llamado también la atención que la tecnología, bueno, pues nos permite incluso una misma comunicación compartirla, muy interesante. Profesora Moreno, ¿quiere usted preguntar algo? No. ¿Su jefe Rodolfo está por ahí? ¿Se conectó Rodolfo? ¿Sí está? Ah, sí, Rodolfo Arjona. Pero sí, no sí estoy. ¿El vídeo? Sí. A ver si le vemos. Aquí estoy. Ah, muy bien. Saludos. Es que hemos tenido mucha comunicación por email estos días. Sí. Sí, no, estoy un poco complicado porque estoy en el hospital ahora, pero sí, por eso no estaba más presente. Gusto en saludarles. Nada, muy bien, enhorabuena. ¿Cómo mantienen esas ayudantías, ¿no? Los alumnos internos que prácticamente en España ya casi ha desaparecido, ¿no? Sí, en anatomía tenemos... Alguno queda. No, con estos niveles de participación pues se limitan a hacer disecciones básicamente y algún trabajo de investigación, pero vamos, son muy poquito. Quizá nuestra facultad también es particular porque estamos divididos entre varios sitios y eso, la distancia geográfica limita bastante. Pero pues enhorabuena por la comunicación que me gustó mucho desde el principio cuando la leí y sobre todo porque también nos recordaba épocas en que podíamos hacer también cosas como vosotros hacéis ahora. Muy bien, enhorabuena y muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, ¿puedo preguntar, Miguel? Por supuesto, sí, por supuesto. Sí. Bueno, a mí también me ha parecido interesantísimo esta figura que efectivamente, como dicen, me ha recordado al alumno interno nuestro, pero en este caso tienen muchísima más responsabilidad y muchísima más implicación. La pregunta es, ¿la posición de ayudante es disputada por los propios estudiantes o... Vamos a ver, la pregunta es, porque requiere tal grado de participación académica que a lo mejor entiendo que luego sus resultados se ven perjudicados en otras asignaturas o en otras cátedras, como ustedes dicen. Es decir, ¿lleva penalización académica, hablando de otra manera, el ser ayudante por el tiempo que quita? La verdad, en nuestra experiencia no se ha visto perjudicado ningún ayudante. Lo primero que nosotros siempre le decimos a todos los ayudantes es que primero está su carrera y luego la ayudantía. Por lo tanto, ante cualquier problema que tengan, siempre acuden a nosotros, a sus coordinadores. Y en ese sentido se es muy flexible con ellos. También las horas de trabajo según cada curso, cada año en que va cada ayudante, son distintas porque claramente hay años más complejos que otros en la carrera.
Entonces nos adaptamos mucho también a ellos para que ninguno tenga que dejar la ayudantía ni se vea perjudicado por ella. Bueno, pues ¿hay alguna otra última cuestión? Estamos casi terminando. Quería agregar que todos quedan más que invitados a los seminarios de anatomía. Podemos hacer un contacto para enviarles los links de las reuniones y así poder seguir trabajando juntos. Sería muy interesante porque esa interuniversitariedad que habéis manejado, pues, y más en estos tiempos en que tenemos que dar soluciones a los alumnos, pues nos ofrece oportunidades muy ventajosas. Pues sí, muy interesante. Si haces el favor, te lo agradecemos. Pues por nuestra parte... Sí, yo quería, para terminar, por favor, pediros a todos de nuevo que encendáis las cámaras. Vamos a hacer unas fotos de despedida, todo el mundo, por favor. Venga, que hemos aguantado casi, hemos realmente cubierto bastante bien con el tiempo, solo llevamos un retraso de 10 minutos, 15 minutos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que hay que reconoceros a todos el trabajo, la concisión y, por supuesto, la excelencia de las comunicaciones enviadas. Bueno, entonces voy a hacer algunas fotos, así que por favor... Conectar las cámaras, por favor. Sonreír, ¿no? Para que salgáis guapos y guapas. José Antonio se ha puesto la mascarilla. Bueno, a ver un momentito, por favor, que ahora tengo que ir pantalla a pantalla. Voy a sonreír yo también. Ahí está. Muy bien, bueno, pues faltan algunos que no tienen la cámara o no. Bueno, pues nada, hemos terminado. De nuevo, agradecimiento máximo a todos. Prepararemos los certificados y los pondremos en el aula virtual para que podáis descargar cada uno de vosotros el suyo correspondiente. Y los certificados de asistencia los emite nuestra universidad en papel. Entonces esos tardarán un poquito más, pero luego los enviaremos por correo postal, ¿de acuerdo? Pero los certificados de presentación los prepararé yo este fin de semana y os los pondré en el aula virtual para que podáis descargar, ¿de acuerdo? Pues nada más. Pues deseándoos un buen día. Ahora dejo despedir a los moderadores y citaros mañana a partir de las 9 que tenemos las ponencias de la cuarta jornada de educación médica. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Sinceramente, que se defiendan 36 comunicaciones y que solo haya una desviación de 10 minutos y un poquito más, sinceramente creo que es como para que nos sintamos todos muy contentos y felicitaros a todos por cómo os habéis ceñido al tiempo. Muchas gracias de nuevo. Mañana continuamos con las sesiones, con las ponencias y pues eso, mañana nos vemos. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós. Luego. Chao, chao. Adiós, hasta mañana. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias por todo.